Comenzamos a grabar. Cuando hablamos del encéfalo, ustedes, ¿qué pueden aportar? ¿Qué pueden decir? Que pues el encéfalo, bueno, en sí como el cerebro es el centro regulador del sistema nervioso central. Bueno, cada uno me va a decir una frasecita que tenga que ver con el encéfalo. El que recibe información, Listo, una frasecita nomás, recibe información. ¿Qué más? Neurotransmisor, Neurotransmisores, ¿qué más? Dirige funciones internas de nuestro cuerpo. Dirige funciones internas de nuestro cuerpo. ¿Qué otra? Mantiene el equilibrio del cerebro. Mantiene el equilibrio del cerebro. A ver, ¿qué? Centro de control de movimiento. Centro de control de movimiento. Tiene tres partes. Tiene tres partes. ¿Cuáles son? El cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Qué más? Tiene 4 lóbulos: parietal, occipital, temporal y frontal. ¿Qué más pueden decir, chicos? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es lo que corresponde al tema del encéfalo, cerebro y de encéfalo. Cuando hablamos de encéfalo, vamos a hablar del conjunto de lo que es el cerebro, cerebelo y tallo cerebral. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les comparto algo. Dicen por ahí que no hay mayor signo de locura que esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Puede sonar como un cliché, puede sonar como una frase muy, digámoslo, como de lógica, dirían algunos. Sin embargo, es la realidad. Muchas veces queremos un resultado diferente y sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Bueno. Entonces, cuando hablamos del encéfalo, el encéfalo es aquella estructura que está ubicada en la bóveda craneal. Recuerdan que esa parte ya la vimos. Entonces él está aquí en el cráneo y ese espacio que está cubierto, ese espacio, perdón, que ocupa el encéfalo le vamos a llamar neurocráneo. Entonces, cuando hablamos de encéfalo, vamos a hablar del cerebro, del cerebelo y del tallo cerebral. Y el tallo cerebral se va a proyectar y se va a continuar a través de una estructura que la conocemos con el nombre de médula espinal, que ella desciende a través de la columna vertebral. El encéfalo, embrionariamente hablando, o su origen embrionario, va a tener las siguientes partes: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Y luego pues de allí ya se va a continuar como médula espinal. En el prosencéfalo vamos a tener dos partes: el telencéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es un punto intermedio entre el prosencéfalo y el mesencéfalo. El mesencéfalo no presenta división alguna y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo, que sería el cerebelo, y el mielencéfalo, que sería el tallo cerebral.
Aquí entonces vemos en la imagen cómo el prosencéfalo del encéfalo corresponde a los hemisferios y el diencéfalo al punto intermedio que está entre el prosencéfalo y el mesencéfalo. Aquí vemos como el metencéfalo, que va a corresponder a la parte posterior, que sería el cerebelo, pues se va a ir formando en su estructura terminal. Y el mielencéfalo, que sería la continuación del rombencéfalo o cerebro posterior, convirtiéndose luego en médula espinal. Entonces aquí ya vemos un esquema ya mucho más conocido, mucho más familiar, que corresponde a prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. Y cuando hablamos de diencéfalo vamos a hablar de una estructura que se llama el tálamo, que está en la mitad. Cuando hablamos de mesencéfalo, entonces ya les había dicho que es aquella parte que está separando. Esto sería el mesencéfalo, que estaría separando a esta parte que corresponde al diencéfalo con el rombencéfalo o cerebro posterior. Chicos, alguien por ahí tiene su micrófono abierto. Y en la parte inferior, entonces teníamos el tallo. Y cuando hablamos de tallo cerebral, este se describe como la unión de mesencéfalo, puente y médula oblongada o bulbo raquídeo. Sin embargo, el rombencéfalo, que sería este, está conformado o está dividido en dos. Metencéfalo, que sería el cerebelo, y el mielencéfalo, que sería el bulbo raquídeo. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? Un poco confuso. Bien, profe. ¿Sí? ¿Confuso? ¿En qué sentido? No, profe, no es confuso, sino que son palabras nuevas para nosotros, que primera vez que las escuchamos, o tal vez no estamos relacionados directamente con el tema, entonces como que, uy, esto de dónde salió, pero pues no es confuso. O sea, la explicación está muy buena, pero como le digo, como es algo nuevo, pues se nos va a dificultar un poquito. No piensen que va a ser difícil, porque si lo piensan así va a ser. En el encéfalo van a haber una serie de fibras que se llaman neurofibras, porque recuerden que en el encéfalo o en el cerebro, como lo quieran llamar, vamos a tener una unidad funcional que se llaman las neuronas. Entonces estas neuronas, pues algunas, su forma típica es como esta. Entonces aquí tenemos algo que se llama el cuerpo. Estas salientes serían las dendritas. La escribo así. Esto sería el cuerpo. Y esto sería su axón. ¿Listo? Entonces, a nivel, este es un corte. ¿Se acuerdan de la primera clase que nosotros vimos?
que hablábamos de los planos. ¿Este es un corte de qué tipo? Transversal. Transversal. ¿Listo? Este corte, entonces, a nivel del encéfalo, todas las estructuras presentes en él se van a comunicar entre sí. Y esa comunicación va a estar dada por unas neurofibras, que es lo que les acabé de mostrar. Las fibras que comunican un lado con el otro se van a llamar fibras comisurales y corresponden al cuerpo calloso. Hay unas fibras que se llaman de proyección. Estas fibras van a ser lo siguiente. Este es el encéfalo. Profe, Dime. qué pena, ¿será que puedes repetir cómo se llaman las fibras que conectan de un lado al otro? Comisurales. Pero les dibujo aquí. Más o menos así es. Entonces hay unas fibras de proyección que van a comunicar desde la parte superior hacia la inferior, o sea, desde la corteza hacia abajo y viceversa, y se llaman fibras de proyección. Un ejemplo de ellas es la cápsula interna. Y vamos a tener fibras de asociación, que estas fibras lo que van a permitir es la comunicación de las estructuras desde la parte anterior a la posterior y viceversa. Y a eso le llamamos fibras de asociación. No, Santiago, esto es parúa. ¿Qué le pasó? No alegue. Recuerden, chicos, su micrófono. Entonces tenemos, cuando las fibras van de lado a lado, entonces le puedo hacer este esquema aquí. Cuando van de lado a lado, le vamos a llamar fibras comisurales. Cuando van de arriba a abajo, le vamos a llamar fibras de proyección. Y cuando van de adelante a atrás, vamos a llamarlas de asociación. Entonces, prendan su cámara y les doy un ejemplo con las manos, cómo se puede entender. Entonces haces esto. ¿Sí ves? Coloca los dedos de esta manera. Entonces tu dedo pulgar indica que las fibras van de lado a lado, o sea que estas serían las fibras de ¿qué? Comisurales. Las comisurales. Entonces acuérdate de comisura de los labios. Hagan la sonrisa fingida. ¿Qué pasa con los labios? Se van de lado a lado, ¿cierto? Entonces son fibras comisurales. Listo. Fibras que van a ir de arriba a abajo, ¿cómo se llaman? De protección. De proyección. Proyección. ¿Listo? Y hay unas fibras que van a ir de adelante a atrás, que se llaman de Asociación. asociación. Entonces, si haces esto, te vas a acordar. Comisurales, proyección y asociación. Comisurales, proyección, asociación. En el encéfalo vamos a tener dos tipos de sustancias. Una sustancia un poco más oscura que se llama la sustancia gris, que la vamos a encontrar en la corteza cerebral, ahí donde van a estar los cuerpos de las neuronas, y una sustancia blanca o sustancia alba que corresponde a las neurofibras mielinadas, que serían los axones de las neuronas que están envueltas en mielina. Y también se van a encontrar a nivel del encéfalo unos núcleos. Estos núcleos corresponden a
cuerpos neuronales, o sea, que van a estar allí presentes. En la imagen que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla, tenemos una resonancia magnética nuclear. Mira que este corte es muy similar a este. Y esta ha sido la forma, bueno, una de las técnicas de evaluación del encéfalo, de poder entender qué sucede allí. De hecho, el encéfalo es ahorita es objeto de estudio, siempre lo ha sido. Sin embargo, pues de un tiempo para acá, diferentes disciplinas han comenzado a entender qué sucede con él, qué pasa con el cerebro humano, porque de lo que sucede allí, pues muchos hablan, es lo que corresponde a nuestra realidad. En otras palabras, somos lo que pensamos. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, que esto va a ser difícil, ¿qué va a pasar con eso? ¿Que va a ser fácil o va a ser difícil? Va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero yo digo que esta materia es facilísima. Exactamente. Bueno, a nivel de la corteza cerebral, vamos a tener unas capas, una estructura que va a presentar unos niveles. Entonces, en la parte más superficial hay unas células horizontales de Cajal. Y la historia de este señor es bien interesante, Ramón y Cajal. De hecho, es considerado el mayor científico español. Luego tenemos unas fibras piramidales, entonces que van a tener su soma, que está aquí, su cuerpo, unas proyecciones hacia la parte superior e inferior. Unas células en cesta, aquí las vemos. Unas células bipolares, entonces que sus células van a tener su cuerpo, pero unas proyecciones similares como las piramidales hacia la parte superior e inferior, y unas células que se llaman las de Martinotti. Ahora, por ejemplo, la historia de este señor de Ramón y Cajal fue bien interesante porque este señor, él, pues en la época en que vivió, digámoslo, era como un rebelde. Lo podríamos decir que él en su momento era grafitero, lo que es ahorita alguien que pinta en las calles, que es un arte urbano. Y este señor llegó, creo que su papá era militar y querían que él fuera militar, y él se presentó porque era muy inquieto y no dio resultado. Luego llegó, como le gustaba dibujar, llegó a la universidad para hacer medicina, pero pues tampoco lo veían con mucho perfil para ser médico. Sin embargo, cuando él tuvo la posibilidad de ver al microscopio estas estructuras como él sabía dibujar, él pudo interpretar lo que vio. Y esas imágenes que vemos aquí son resultado de él. Claro, cuando él encontró que había algo que era afín a lo que él podía ver y plasmar a través de un dibujo, pues fue lo que hizo clic. Entonces mira que en ocasiones cosas que tenemos allí se pueden convertir como en el punto de partida de lo que podemos llegar a construir, y eso pasó con él. Es muy bonita la historia, cuando quieran la pueden buscar y se la leen. ¿Cómo se llama el cerebro anterior? Frontal. Embrionariamente hablando. ¿Prosencéfalo? Prosencéfalo. Prosencéfalo. Entonces, el prosencéfalo va a tener los hemisferios cerebrales que se le conocen embrionariamente como el telencéfalo, y estos dos van a estar separados por una fisura longitudinal, que en la parte profunda de ella voy a encontrar las fibras que comunican de lado a lado al encéfalo, que se llaman ¿cómo? Fibras Comisurales. Las fibras comisurales. En el encéfalo hay unas estructuras, como él tiene una masa determinada, él, para poderse ubicar dentro de la bóveda craneal, tuvo que plegarse entre sí, tuvo que hacer unos giros,
enrollarse. Y a nivel del encéfalo, a estos giros que vemos acá, se le llaman, valga la redundancia, giros o circunvoluciones. Y entre giro y giro va a haber una depresión no muy profunda que se llama el surco. Entonces, hay un surco muy importante que se llama el surco central o surco de Rolando, y hay otro surco que se llama el surco lateral o surco de Silvio. Este surco central me va a dividir en el encéfalo dos lobos. El que está por la parte anterior corresponde al lobo frontal y el que está posterior a él, el lobo parietal. Y el surco lateral me va a dividir superior a él, el lobo frontal y parietal, inferior a él, el lobo temporal. Entonces, estos lobos van a estar relacionados con los huesos que hay en el cráneo. Entonces tenemos hueso frontal, lobo Frontal. hueso parietal, lobo Parietal. hueso occipital, lobo Occipital. hueso temporal, Temporal. lobo temporal. El lobo occipital, su límite va a estar dado por una incisura que la vemos en el borde inferior, que se llama la incisura preoccipital, aquí. Y esta incisura, de allí se proyecta una línea que correspondería al límite que está entre el lobo occipital, el parietal y el temporal. Y en la parte interna vamos a tener la ínsula, también una estructura muy importante. El encéfalo, al igual que la cabeza, va a tener unas caras, unas vistas desde las cuales puedo identificar diferentes estructuras. Vamos a tener una vista anterior. Si tengo una anterior, voy a tener una posterior. Voy a tener una vista superior, una vista inferior, una vista lateral, y puedo unir la superior con la lateral y voy a tener una superolateral. Si hago un corte por toda la fisura longitudinal, que es la que une, la que separa los dos hemisferios, voy a tener una vista medial, que son similares a lo que hemos visto a nivel de la cabeza. En el encéfalo vamos a tener algo que se llaman las áreas corticales. Entonces son áreas en las cuales hay un grupo de neuronas que van a cumplir una función específica. Entonces estas áreas se llaman las áreas de Brodmann. Entonces Brodmann, ¿qué fue? Fue un científico que comenzó a colocar digámoslo así, como agujitas en el cerebro en personas que ya tenían algún tipo de patología, y comenzó a evaluar las funciones que tenían en relación con el sitio donde estaba ubicando. Entonces las áreas se van a dividir en tres. Unas áreas que van a ser listo. Bueno, entonces cuando hablábamos del encéfalo, nosotros tomábamos como punto de referencia unas vistas, o sea, digamos los lados desde los cuales podemos ver el encéfalo y a su vez identificar estructuras. Entonces tenemos una vista, esta sería la vista superior,
y esta sería la vista lateral. Entre las dos surge una que se llama la vista superolateral, que sería esta. Si hago un corte por todo el surco que divide los dos hemisferios, pues voy a tener eso que corresponde a la vista, a la cara medial, que tiene que ver con la separación de los dos hemisferios. Esta vista que tengo aquí con este hemisferio corresponde a la cara medial de qué hemisferio, el derecho o el izquierdo. Derecho. El derecho, ¿no? El derecho, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Izquierdo, ¿no? Izquierdo, Derecho, sí. derecho, izquierdo. ¿Recuerdan que yo les había indicado a ustedes la forma que tenía el lobo occipital? Que era como en forma de punta. Y que les había dicho que Sí, el lobo profe. frontal era un poco más redondeado. Entonces, este efectivamente es la cara medial del hemisferio derecho. Y aquí tenemos la vista inferior. O sea que lo estaremos viendo desde la base interna del cráneo. Bueno, entonces, recopilando un poco, el encéfalo, ¿qué función cumple? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué tanto podemos hacer con él? Alguien que me diga una palabra, o sea, espero que me digan una palabrita que tenga que ver con el encéfalo. Desde lo que ya hemos hablado, de lo que hemos visto, lo que ustedes ya conocen. A ver, una palabrita, chicos. Controlar las emociones. Control de las emociones, ¿qué más? Procesar información. Estímulos sensitivos. Procesar información, estímulos sensitivos, ¿qué más? El pensamiento como tal. El pensamiento como tal. ¿Qué otra cosa? Bueno, resulta que en el encéfalo, ustedes saben que nosotros tenemos unas estructuras que se llaman giros, que esos giros están separados por algo que se llaman surcos. Y dentro de él, recuerdan que había una capa externa. ¿Sí lo recuerdan cómo se llama? Se las coloco otro color. ¿Recuerdan cómo se llama esa capa externa que vimos por acá que yo les hablé? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan Son la las capa? meninges, profe. Bueno, las meninges es la capa que lo cubre, no me refiero es dentro del encéfalo, hay una estructura externa. ¿Cómo se llama lo que recubre el tronco de un árbol? ¿Profe, no son las meninges? Corteza. No, ya está. La corteza. Esa sería la corteza cerebral. Entonces, en la corteza cerebral allí voy a tener una sustancia. ¿Se acuerda? ¿Esa sustancia de qué color es? Gris. Sustancia gris, que corresponde a los cuerpos de neuronas, y luego tendríamos una sustancia blanca o una sustancia alba que corresponde a los axones porque tienen mielina. En el encéfalo, hagamos un recorderis rápido. ¿Cuántos lobos tenemos? 4. ¿4? ¿Cuáles son? A ver. Se me van diciendo. Occipital, temporal, parietal y frontal. Listo. Entonces tenemos occipital. ¿Cuántos occipitales tenemos? ¿1 o 2? Uno. 1. ¿1? Derecho. ¿Frontales o frontal? ¿Tenemos 1 o 2? Uno. 1. Uno. ¿Temporal cuántos tenemos? 2. Dos. ¿Y cuál otro? Parietal. Parietal. Parietal.
O sea que ustedes consideran que solamente hay un occipital, un frontal, dos temporales y un parietal. No son dos por cada Dos uno. parietales. Recuerden que son dos, porque tenemos dos hemisferios y cada hemisferio tiene frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Listo? Bueno, entonces en estos lobos existen unas áreas corticales, o sea, áreas que están relacionadas con la corteza, y esas áreas se le llaman las áreas de Brodmann. Aquí está. Entonces, las áreas las vamos a interpretar de la siguiente manera. Van a haber unas áreas que les vamos a llamar de proyección o áreas primarias. Entonces aquí tenemos el mapa de las áreas de Brodmann. Entonces hablamos de la 1, la 2, la 3, la 4, la 17, la 41 y la 42. Vamos a tener unas áreas de asociación que van a ser secundarias. Entonces la 2, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 y 22. Y vamos a tener unas áreas de asociación que van a ser áreas terciarias, que van a ser la 9, la 10, 44, 45, 46, 47, 39, 40, 19, 21, 22, 37, 23, 24, 38, 28 y 11. Ahora, si me preguntas por qué el orden de esos números, no te sabría decir el por qué. Tengo entendido es que cuando comenzaron a investigar las áreas de Brodmann, ¿cómo hicieron para darse cuenta de esas funciones? Pues colocaban pequeños electrodos en pacientes que tenían problemas neurológicos y veían qué respuesta tenían. Por ejemplo, aquí hay un surco, pongámoslo de este color. ¿Cómo se llama el surco que separa el lobo parietal del temporal? Surco central. El surco central. ¿Y cómo se llama el surco que divide el lobo temporal y el lobo temporal del parietal y el frontal? Lateral. Surco lateral. Este surco lateral o de Silvio, surco central o de Rolando. Resulta que anterior a él hay un giro. ¿Cómo se llama el giro que está ubicado por delante del surco, por delante del surco central? ¿Cómo se llama? Precentral. Es el precentral, o sea que el postcentral es el que estaría acá. Resulta que en el precentral tengo el área motora 4 y esa área es el área principal, el área de proyección primaria o principal del movimiento. Esta tiene que ver con el movimiento del cuerpo. Hay un área que es el área 6, que es un área de asociación, y tenemos también el área 8. El área 8 se encarga del movimiento de los ojos y el área 6 de interpretar esos movimientos para tomar una acción. Entonces, para poder encontrar la función en términos del cúmulo de cuerpos de neuronas en estas áreas, pues comenzaron a hacer esas pruebas. En el giro postcentral tenemos el área somatosensitiva, que es la 312. La 312 es la que nos da la ubicación espacial en relación de términos del entorno. Por ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad de buscar una moneda que está en el bolsillo de su jean y poder saber sin verla qué moneda es, o sea, solamente con el tacto. ¿Han podido hacer eso? Sí. Sí, pero no todas las veces, pero sí la mayoría. Listo. ¿Qué crees vos que te pasa cuando metes la mano y comienzas a palpar y te das cuenta que es una moneda, por ejemplo, de 500? O sea, ¿qué crees que sabe tu cerebro que te dice es una moneda de 500 o es una moneda de 100 o de 200? Por el tamaño. Pues por el tamaño o el grosor de la... El tamaño, el grosor. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te puede decir? La moneda de 500 tiene un bordecito, las otras no. Tiene un bordecito, las otras no. La ¿Qué otras textura. cosas? La textura. ¿Eso lo puedes ver? No.
Eso no lo estás viendo, lo estás palpando. O sea que el tacto también es una forma de lenguaje, porque puedes interpretar algo que no estás viendo. Entonces, aquí en el área 3, 1, 2 es donde se da eso, donde podemos interpretar la ubicación de nuestro cuerpo en relación con el espacio. Y resulta que por la cara medial, en relación con este surco, existe algo que se llama el homúnculo de Penfield. Es que homúnculo significa hombre pequeño. Entonces, cuando hicieron las pruebas con estos electrodos, encontraron que había una representación muy grande en relación con la mano, la lengua y los pies. Eso explicaría el por qué algunas personas que no tienen manos pueden desarrollar la habilidad de tocar guitarra con los pies. Gracias a Dios. O algunas personas que no tienen manos ni pies pueden desarrollar una habilidad muy grande con la boca y pueden pintar. Mira, mi ex en general no es mi ex. No es nada mío. Porque... ¿Quién está viendo televisión por allá? ¿Listo? Bueno, ¿preguntas allí, chicos? A mí me pasó cuando tenía 4 años, cuando Tatiana me robó a Lucas. María Paula. María Paula, gracias. Ay, perdón, es que mi hermanita está acá a mi lado. Bueno. ¿Preguntas allí, chicos? No, profe. Entonces, mira que aquí teníamos lo que hablábamos ahora. Entonces, en la cara superolateral, que es esta, vamos a tener lo que les había dicho, el giro precentral, el giro postcentral, el surco central, que sería este, el surco lateral y las diferentes áreas. En la región prefrontal hay una particularidad, es que en esta región es muy importante porque en ella nosotros podemos entender el comportamiento del ser humano. En esta área es donde nosotros tenemos unas condiciones muy puntuales o específicas para el tema del raciocinio, el tema del juicio, el tema de la ética, la lógica, etc. Las personas que consumen algún tipo de droga alucinógena, esta parte se les daña, y cuando se les daña ellos no tienen como ese sentido de la pena, por decir algo. No les importa andar sucios en la calle, sin asearse, etcétera, etcétera. Pero también van a haber otras áreas que tienen que ver con el lenguaje escrito, con el lenguaje hablado, con el lenguaje visual, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, esta sería la cara medial. Aquí se señala el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, en términos de lo que hemos visto, contiene fibras que permiten la comunicación de un hemisferio con el otro hemisferio. ¿Esas fibras cómo se llaman? ¿Si lo recuerdan? Si recuerdan que habíamos hecho un esquemita de una flecha hacia arriba, de una flecha que iba de lado a lado y otra flecha que iba de adelante a atrás. De proyección, asociación y comisurales. Ajá, entonces estas rojitas que irían de lado a lado, ¿cuáles serían? Asociación. ¿Sí? ¿Alguien dice algo diferente? Comisurales. Comisurales. Comisurales, sí. Esas son las fibras comisurales. Entonces, por encima de él tenemos el giro cíngulo. Y en la parte inferior del lobo frontal, acá, tenemos el área olfatoria inconsciente, y a la altura del lobo temporal tenemos el área olfatoria consciente. En el lobo occipital
nosotros tenemos las áreas visuales y hay un surco que se llama el calcarino, en el cual está el área 17, que sería el área primaria de la visión. O sea, que el movimiento de los ojos que se encuentra ubicado, bueno, los ojos se encuentran en esta parte, la información que entra por aquí va a viajar y va a ser interpretada aquí en este sitio. ¿Qué significa eso? Que si yo llego a tener un trauma o un golpe en la región posterior, uno de los signos va a ser la alteración de la visión. Puedo presentar una visión borrosa, puedo presentar visión doble o puedo presentar ceguera temporal. De hecho, hoy escuchaba unos investigadores que hablaban de un tipo de ceguera cortical. ¿Qué significaba eso? Habían hecho pruebas con personas que no podían ver, sin embargo, esas personas podían detectar cosas. Les colocaban una pista de obstáculos y ellos no se estrellaban con ellas. Le colocaban imágenes de personas, de gestos. ¿Se acuerdan de los músculos de la mímica facial? ¿Sí recuerdan eso, chicos? Sí. ¿Recuerdan que habían unos gestos de alegría, de tristeza, de enojo, sorpresa, rabia, asco? ¿Sí lo recuerdan? Resulta que a estas personas que no pueden ver, les colocaron unos sensores en su cara relacionados con estos músculos de la mímica facial y les colocaban al frente de ellos imágenes. Y ellos, sin poder ver, podían generar una contracción en sus músculos que era una respuesta en relación con las imágenes que estaban al frente. Entonces ellos decían, ¿cómo ellos pueden ver si supuestamente hay un daño en sus ojos que no les permite recibir esa información? ¿Cómo creen ustedes que podría haberse dado eso? De hecho, les voy a mandar el link para que escuchen el audio que me parece muy interesante. ¿Cómo creen ustedes, chicos, que se podía dar eso? Que una persona sin ver pudiese interpretar los gestos de una persona. ¿Cómo creen ustedes? Profe, pues dicen algunas veces como la vibra y desarrollan otro sentido, como, o sea, sienten como la persona puede estar, algo así, Sí, como la... como la intuición. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes intuyen algo y como que eso los hace reaccionar? Sí, profe. Entonces hablaban de eso, que es un sentido que se desarrolla a pesar de que no se ve. ¿Listo? Entonces aquí veamos las áreas corticales en relación con el lenguaje. El lenguaje va a estar en el hemisferio dominante. ¿Qué significa eso? Que si yo soy diestro, o sea que hago mis actividades con la mano derecha, mi hemisferio dominante es el contrario. Entonces veamos. Si yo tengo alguna lesión en el centro receptivo del lenguaje hablado, córtex auditivo secundario, yo puedo tener un tipo de lesión que sería una anoxia auditiva. O sea, yo tengo una dificultad para comprender lo que me están diciendo si es hablado. En el centro receptivo del lenguaje escrito o córtex visual secundario, yo puedo tener una lesión que se llama anoxia visual. ¿Qué significa eso? Que tengo... Ya volví, que se fue. Sí, profe, nos abandonó otra vez. Le dio anoxia. Profe, ya me estaba asustando. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque se me cayó se me dañó el computador, se me fue algo. Dije, no. No asuste, pelado, no asuste. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo y repito. El centro receptivo del lenguaje escrito,
córtex visual secundario, allí presenta anoxia visual. ¿Qué significa eso? Profe, no se ven las Profe, se quitó diapositivas. la ¿No? diapositiva. Espérate un momento. No, no se ven. Espérate. Volvamos a... Ah, Michelle Galindo, tú eres la anfitriona, ¿me das el poder, porfa? ¿Y cómo, profe? Párate donde dice participantes Ajá. y ahí dice más. Entonces está José Fernando Bedoya y José Fernando Bedoya 2. Al primero, al José Fernando Bedoya, le das opción de ser el anfitrión. Bueno, entonces estábamos hablando que una persona que tenga un daño en el centro receptivo del lenguaje escrito que está en el córtex visual secundario va a presentar algo que se llama anoxia visual. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas ven las letras pero no las pueden leer, no las saben interpretar. Si hay un daño en el centro de comprensión de la palabra, hay anoxia general, las personas no entienden lo que les están hablando. Si hay un daño en el centro de la memoria del lenguaje, hay afasia amnésica, o sea, no va a entender, o si comprende, no lo va a recordar. Y el área motora del lenguaje, que es el área 44, que sería esta región, aquí, el área de Broca, hay afasia motora, la persona no puede hablar. ¿Listo? Entonces, esto fue una prueba que se ha hecho por tomografía por emisión de positrones, que se llama PET, y lo que han encontrado es que las personas cuando desarrollaban alguna actividad relacionadas con esas áreas, pues se aumentaba la actividad neuronal y por eso había mayor coloración roja, que es, o sea, es un signo, perdón, donde hay mucha actividad porque hay mucho calor. Entonces aquí vemos todas las diferentes áreas que se encontraron en este ejercicio que se hizo. En el encéfalo vamos a tener unos núcleos. Esos núcleos corresponden a cúmulos de cuerpos neuronales. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que tenemos? El núcleo caudado. El núcleo caudado. Que tenemos este aquí. Es este mismo. El núcleo lentiforme. El lentiforme, que se divide en dos. Entonces, el más lateral, que sería el putamen, y el que es medial, el globo pálido. Y aquí en medio teníamos el tálamo, que el tálamo lo ubicamos en el diencéfalo, ¿sí lo recuerdan? Y el cuerpo amigdaloideo, con la amígdala, es el centro regulador de las emociones. Pues todas las emociones están allí. De hecho, todos en algún momento lo hemos vivido. Al sistema digestivo se le conoce como el segundo cerebro, porque las emociones se ven reflejadas allí. ¿Alguna vez han sentido mariposas en el estómago? ¿Sí o no? ¿Sí? No, en el estómago. ¿Sí han sentido? ¿Alguna vez, por ejemplo, les ha dado algún malestar en el estómago si les dicen que tienen que hacer una exposición o salir a hablar en público? ¿Han sentido eso? Sí, eso es verdad, verdad. Bueno, de hecho, ahorita se habla de que las personas han escuchado el coeficiente intelectual, el CI o el IQ. ¿Sí lo han escuchado? Sí, señor. Ahora se habla no solamente del CI o el IQ, sino del CE, coeficiente emocional. ¿Qué tanta capacidad tengo yo de poder manejar mis emociones? Y digamos lo que ese es el futuro en estas áreas de, por ejemplo, de la formación. ¿Qué tanto yo puedo hacer en relación con mis emociones? Entonces ya pasamos al diencéfalo,
Y en el diencéfalo, recuerden que ese es el cerebro medio, que está en la mitad. Allí tenemos una estructura ovalada, grande, que se llama el tálamo. Entonces, en el tálamo vamos a tener varias partes. Una que está hacia la parte anterior, relacionándose con la silla turca, sería el hipotálamo. Una división entre el tálamo y el mesencéfalo, que sería el subtálamo, y hacia la parte posterior el epitálamo, donde tendríamos una presencia de una glándula que se llama la glándula pineal. Y lateral a él vamos a tener los cuerpos geniculados lateral y cuerpo geniculado medial. En la parte posterior del mesencéfalo existen los colículos, que son estas 4 bolitas, las 2 superiores, colículos superiores, los 2 inferiores, colículos inferiores. Los inferiores tienen que ver con la audición. Entonces, entre los inferiores y el cuerpo, entre los inferiores y el cuerpo geniculado medial y entre los superiores y el cuerpo geniculado lateral hay una relación. Entonces el cuerpo geniculado lateral y los colículos superiores tienen que ver con la visión, y los inferiores y el cuerpo geniculado medial tienen que ver con la audición. O sea que son centros de relevo para poder interpretar la información que yo estoy percibiendo. Entonces, ya pasamos ahorita a ver lo que sería el tallo cerebral, el cerebelo, los ventrículos y las meninges. Entonces, hacemos un poco de recorderis. Hablamos que el cerebro hace parte de algo que se llama el encéfalo. Y el encéfalo va a estar conformado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Recuerden que el tallo cerebral luego se va a continuar como médula espinal y va a pasar a través de las vértebras por medio de unas estructuras que se llaman los forámenes vertebrales. Bueno, ya esto también lo habíamos nombrado, que el cerebro en su proceso embrionario se habla del prosencéfalo o el cerebro anterior, que a él van a pertenecen el diencéfalo como cerebro medio y el telencéfalo, que serían los hemisferios cerebrales. Luego tendríamos el mesencéfalo y el rombencéfalo o cerebro posterior, donde tendríamos el metencéfalo y el mielencéfalo, que esos son divisiones a partir del origen embrionario. Entonces el tallo cerebral va a estar conformado por 3 partes. Entonces está conformado primero por el mesencéfalo, por el puente, por el bulbo raquídeo o médula oblongada. Esos son los 3 componentes de el tallo cerebral. El tallo cerebral se va a ubicar inferior a esta estructura que se llama el tálamo. ¿Y el tálamo hace parte de qué división del prosencéfalo? ¿El encéfalo? Del diencéfalo, muy bien. Entonces en su parte posterior vamos a tener
la lámina cuadrigémina, en la cual ubico superior los colículos superiores y en la parte inferior los colículos inferiores. Aquí voy a tener el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo va a ser el sitio o uno de los espacios por el cual va a fluir el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. En una vista anterior, en el mesencéfalo van a haber dos fascículos grandes que corresponden a los pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos delimitan medialmente una fosa que se llama la fosa interpeduncular, donde posterior a ella voy a encontrar el tercer ventrículo. Y por los ventrículos que circula Líquido cefalorraquídeo. líquido cefalorraquídeo, muy bien. El puente, como su nombre lo indica, va a ser una estructura que va a permitir la comunicación entre los dos hemisferios cerebelosos. Y en la parte inferior, la médula oblongada o el bulbo raquídeo va a presentar unas elevaciones mediales, que son dos, que se llaman las pirámides, y a través de ella viajan el componente efector de la vía motora. Entonces recuerden que si yo hablo de efector, estoy hablando de la acción. Por su parte posterior van a haber unos fascículos por el cual van las aferencias, o sea, las entradas que serían de tipo sensitivo. Y en la parte inferior de la pirámide, aquí sus fibras se entrecruzan de un lado a otro y a esto le llamamos la decusación piramidal. ¿Qué significa eso? Que del 100% de la información que esté bajando por aquí, el 80% se va para un lado y el 20% continúa acá. Lo mismo sucede al otro lado. El 100% desciende aquí y va a pasar el 80% a este lado y el 20% se continúa acá. Entonces esto explica el por qué si yo tengo un daño en el lado derecho se me va a ver afectado el lado izquierdo, porque si tenés en cuenta el color de las flechitas que corresponden al 20 y al 80%, en últimas, ¿qué porcentaje voy a tener al lado y lado a la altura de las pirámides? ¿Qué porcentaje tengo aquí y qué porcentaje tengo acá? 100. Tengo el 100. Entonces aquí a la altura de la decusación de las pirámides es donde se da este intercambio. Y esto sirve como punto de referencia para decir que de ahí hacia arriba sería tallo cerebral y de aquí hacia abajo sería médula espinal. Y esto coincide más o menos a la altura de el foramen magno. ¿Se acuerdan del foramen magno, cierto? Sí. Sí, profe. Entonces, el tallo cerebral, recuerden que está conformado por tres partes: mesencéfalo, puente de protuberancia, médula oblongada o bulbo raquídeo. En la parte superior, en el mesencéfalo, aquí, vamos a tener el tecto del mesencéfalo. Tecto es techo. Y en este espacio es donde está el tercer ventrículo. Entonces, aquí tengo los ventrículos laterales que corresponderían al 1 y al 2. El líquido cefalorraquídeo va a pasar por este tercer ventrículo a través de un orificio que llama el acueducto de Silvio o el acueducto mesencefálico.
por ahí desciende y luego va a llegar al cuarto ventrículo, que es este que está aquí. Y luego, a través de unos orificios, el líquido cefalorraquídeo desciende a través de la médula espinal. Es por eso que a la altura de la médula se toman punciones lumbares para poder tomar muestras de líquido cefalorraquídeo o de líquido cerebroespinal. En su parte posterior, el puente en relación con el cerebelo va a presentar tres estructuras que se llaman los pedúnculos cerebelosos: superior, medio e inferior. Medialmente a los pedúnculos voy a tener el piso del cuarto ventrículo, que corresponde a una forma geométrica que se llama la fosa romboidea. Y en el ápex de esta fosa romboidea, en su parte inferior, aquí, tengo una estructura que se llama el óbex, que es el centro regulador del vómito. Y lateralmente, unos fascículos que ascienden llevando información sensitiva. El medial corresponde al fascículo grácil y el lateral corresponde al cuneiforme o cuneato. Entonces, por aquí, por estos fascículos, ¿qué tipo de información está llegando? ¿Información sensitiva o información motora? Chicos, ¿información sensitiva o información motora? ¿Motora? ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Sensitiva o motora? Ambos. Y por la parte anterior, por la vía piramidal, ¿qué pasa? ¿Sensitiva? Exactamente, por aquí es la vía sensitiva, o sea, el estímulo asciende por aquí y la respuesta desciende por la parte anterior, porque recuerden que esta es la vista posterior del tallo cerebral. Entonces ya nos vamos al cerebelo. El cerebelo, anatómicamente, lo vamos a ubicar en la fosa posterior de la base interna del cráneo. Está separado del lobo occipital por una estructura que corresponde a la dura madre que se llama la tienda del cerebelo. Entonces allí lo divide. Desde el punto de vista macroscópico, el cerebelo presenta dos hemisferios, un hemisferio cerebeloso derecho y un izquierdo, y vamos a tener dos lobos, un lobo anterior y un lobo posterior. Filogenéticamente hablando, el lobo anterior corresponde al paleocerebelo, o sea que es el lobo más antiguo. Paleo viene de paleolítico y el lobo posterior corresponde al neocerebelo. El cerebelo va a presentar, adicionalmente a los lobos anterior y lobo posterior, un lobo que se llama el flóculo nodular, que es un punto intermedio entre el paleocerebelo y el neocerebelo, que sería el arquicerebelo. Entonces tendría el nódulo, un punto medio, que está sobre una estructura que se llama el vérmix, que parece un gusanito, y lateralmente pueda tener el flóculo. El cerebelo tiene que ver con el control de la postura, la marcha y el tono muscular. Cuando una persona toma licor, los núcleos específicos que están presentes en el cerebelo se pueden alterar y la persona va a presentar una marcha que le llaman marcha de borracho, que puede ser una condición patológica. Entonces la persona se puede ir lateralmente o se puede ir posteriormente.
Independiente si se va de lado o si se va posterior, eso tiene que ver con un daño a la altura del cerebelo. Si hacemos un corte al cerebelo, también vamos a tener una estructura similar a la que tenemos en la corteza cerebral, pero aquí sería la corteza cerebelosa. Entonces en la periferia voy a tener la sustancia gris que corresponde a los cuerpos neuronales y voy a tener la sustancia alba o sustancia blanca. Esta estructura corresponde al pedúnculo cerebeloso, al medio, entonces lo que está haciendo es llevar, recuerden que pasa por el puente y lleva información de un lado a otro. En el encéfalo nosotros hablábamos de giros, ¿sí lo recuerdan? Resulta que a nivel del cerebelo no hablamos de giros, sino de folias. Y en el encéfalo, que es que griegos, giros. Y en el encéfalo también hablábamos de surcos. En el encéfalo hablamos de fisura. ¿Listo? ¿Esa parte la entienden, chicos? Profe, ¿me puedes explicar nuevamente de los giros? Bueno, Desde la parte de giros. ¿vos te acordás que dibujemos aquí? Entonces aquí había un surco, acá había otro, y aquí había unas estructuras. Ahora que decíamos que aquí se forman como unas circunvoluciones, algo así. Entonces estos giros o circunvoluciones que vamos a identificar en el encéfalo a nivel del cerebelo se llaman folios. Míralas acá que son como hojitas. Y el surco que nosotros hablamos en el encéfalo a nivel del cerebelo se llaman fisuras. ¿Les acuerdas que hablábamos de surco central, surco lateral, surco calcarino? Aquí hablamos de fisuras. Sí, profe. ¿Ya? ¿Se queda claro? Ok, gracias. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno. A la altura del encéfalo vamos a tener lo que se llaman los ventrículos. Entonces los ventrículos son espacios por los cuales va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos dos ventrículos laterales, que aquí los tenemos identificados. Teníamos el tercer ventrículo. Desde los ventrículos laterales hay un orificio interventricular que va a llevar el líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo. Y entre el tercer ventrículo, llegando al cuarto, tenemos el acueducto mesencefálico o acueducto de Ciblio, que va a llevar el líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo y luego ya se proyecta a través de la médula espinal. Entonces los ventrículos laterales van a presentar unos cuernos, un cuerno anterior, un cuerno inferior y un cuerno posterior, que son estructuras por las cuales va a ser el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí vemos, mira, en una vista frontal cómo sería la distribución de
los ventrículos en relación con el espacio que ocupan dentro del encéfalo. Cuando el líquido cefalorraquídeo pasa a través del mesencéfalo para llegar al cuarto ventrículo, está el acueducto mesencefálico, el acueducto de Silvio. Entonces, que van a ser espacios por los cuales el líquido cefalorraquídeo va a comenzar a circular. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Él se forma en unas estructuras que se llama el plexo o los plexos coroideos. Allí se filtra el plasma para formar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí tenemos, este es un corte de qué tipo, ¿sí lo recuerdan? Transversal. Coronal. Es un corte coronal. Entonces aquí teníamos el surco longitudinal, donde tenemos el seno sagital superior, y aquí hay sangre venosa. Entonces, estos plexos coroideos que estamos viendo aquí, bueno, primero vamos a identificar las meninges, que tendríamos la dura madre, que es la más dura, la más fuerte, la más externa. Tendremos la aracnoides, que parece una telaraña o algodón de azúcar, y la más interna, la pía madre. Estas tres meninges, bueno, o estas tres estructuras son las que conocemos con el nombre de meninges. La dura madre va a presentar en la parte superior el seno sagital superior y en la parte inferior voy a tener el seno sagital inferior. Entonces la sangre, la dura madre en relación con el cráneo deja unos espacios que permiten que se conforme o la sangre venosa comience a circular allí. Si yo divido el encéfalo aquí en dos mitades, esta mitad sería el lado derecho y esta mitad sería el lado izquierdo. Entonces el seno sagital superior, que es este, se hace posterior aquí. Luego el del lado derecho se va a través del seno transverso. Aquí hay un seno de forma de S, se llama el seno sigmoideo, y va a llegar a un orificio que se llama, a un foramen, que es el foramen yugular. O sea que la sangre del lado derecho va a ir acá. La sangre que viene del seno sagital inferior hace su recorrido por el lado izquierdo. Se va seno transverso, seno sigmoideo, pero ya no se va por el foramen yugular, sino que continúa hacia la parte anterior, donde tenemos el seno cavernoso. Entonces mira cómo es el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Va, desciende, se va, tercer ventrículo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y desciende a través de la médula espinal. Cuando el líquido cefalorraquídeo no puede ser drenado, se presenta algo que se llama una hidrocefalia. Entonces el líquido se acumula y como los huesecitos del cráneo aún permiten el aumento de la masa encefálica porque no se han osificado, y si el líquido no puede circular, mira cómo los ventrículos laterales se aumentan de tamaño, y al suceder eso aumenta la presión sobre los huesos del cráneo y por eso los niños tienen una cabeza grande
y también empujan el hueso frontal hacia arriba, por eso sus ojos se ven hacia abajo y se llama el signo del sol poniente. Para poder solucionar esto, ¿han escuchado la válvula de Hakim? Sí, profe. Sí, profe. Entonces colocan esa valvulita y permiten que el líquido cefalorraquídeo drene al peritoneo o llegue al atrio derecho. Eso lo inventó un colombiano. Entonces aquí tenemos una derivación peritoneal, se conecta la canulita al ventrículo lateral, se comienza a absorber, pasa por detrás de la oreja, pasa por el cuello, llega a la cavidad abdominal, o si no, la llevan hacia el atrio derecho y así comienza la circulación y así se corrige la hidrocefalia. Listo, chicos. Bueno, grabando, yo comencé a grabar. Chicos, aquí lo que estamos viendo es el encéfalo. Entonces, por ejemplo, con este yo tengo la posibilidad de ir quitando entonces, bueno, aquí tenemos en medio de los dos hemisferios tenemos el surco interhemisférico, que es este, que me divide los dos hemisferios. Si yo hablo de los dos hemisferios, ¿de qué parte del encéfalo estaría hablando? Embriológicamente, ¿esto a qué correspondería? La parte frontal. No, recuerden que hablábamos de prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, rombencéfalo. Esta parte anterior corresponde al prosencéfalo, más específicamente al telencéfalo, que son los dos hemisferios. Estas estructuras aquí como circulares que vemos acá corresponden a los giros y el espacio que hay entre giro y giro corresponde al surco. ¿Esto? Bueno. Acá en esta vista que tenemos al fondo, vamos a ver el tallo. Del tallo aquí, ¿qué puedo identificar? El puente y el bulbo raquídeo. Míralo acá. ¿Qué otras cosas en esta imagen puedo ver? Los lobos temporales, los lobos frontales y hacia acá, hacia la parte posterior, lobos parietales. Y en la parte inferior voy a ver el cerebelo, que es este. Muy bien, vamos a desplazarnos un poco más. Entonces aquí, perdón. Esta parte que encontramos hacia la periferia corresponde a la sustancia gris y esto de color más claro corresponde a la sustancia alba o sustancia blanca. Esta parte del encéfalo que une los dos hemisferios de lado a lado corresponde a las fibras comisurales del cuerpo calloso. Aquí tenemos los ventrículos laterales. Hacia la parte posterior tengo el tercer ventrículo. Y aquí tenemos los núcleos de la base,
el putamen medialmente y el globo pálido lateralmente. Vamos a ver otra vista lateral. Esta capa que yo veo aquí corresponde a la masa externa que cubre el encéfalo, que se llama ¿cómo? Corteza. Corteza. No, de las meninges. Dura madre. La dura madre, muy bien. Entonces, si yo la retiro, pues ya quitaría la dura madre. Y esta que veo acá bien adherida correspondería a la pía madre, que estaría aquí. Aquí, ¿qué lobos puedo identificar? Entonces, lobo occipital, lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal. Y también voy a identificar unos surcos. Este surco, ¿cómo se llama? Central. Lateral, ¿no es? No, ese es el surco lateral o surco de Silvio. Y este surco que veo aquí, Ese sí es el central. Ese sí es el central. este es el central, que me está dividiendo el lobo frontal del lobo parietal. Acá, ¿esta qué parte es? Cerebelo. El cerebelo. Y aquí la dura madre, mire que genera un espacio dividiendo el lobo occipital del cerebelo. Y a eso le llamamos la tienda del cerebelo. Aquí tenemos, mira la dura madre como ingresa hacia separando las caras mediales, y en la parte superior tengo el seno sagital superior y aquí tengo el seno sagital inferior. Esta estructura corresponde al diencéfalo, más específicamente el tálamo. Esto es el cuerpo calloso. Aquí tengo el hipotálamo, luego tendría el infundíbulo y eso sería la hipófisis. Esta línea que voy a trazar aquí corresponde a la división del tálamo, que estaría en la parte superior, con el mesencéfalo, que estaría abajo, y correspondería a lo que, corresponde a lo que sería el subtálamo. Y hacia la parte posterior tendríamos el epitálamo. Aquí tendríamos el surco parieto-occipital y en la parte inferior tendríamos la incisura preoccipital. Y esto correspondería al lobo occipital. Vamos a otra vista.
¿Esta capa cuál sería? Chicos, ¿cuál capa es esa? Dura madre. Esa, esta dura madre, muy bien. ¿Cómo se llama este surco? Transversal. No, mira lo que él divide los dos hemisferios. Sería, Sagital. bueno, sería el sagital o el longitudinal. Ah, Esto, El puente. No recuerdo el no, ¿cómo se llaman las fibras que unen de lado a lado? comisurales. Comisurales. Esas serían las fibras comisurales, o sea que corresponden al Cuerpo calloso. ¿Eso sería qué? ¿Qué sería esto, chicos? Que tenemos 4, 2 laterales, un tercero y un cuarto. Ventrículo. Los ventrículos laterales, muy bien. Y acá, mira, pues esa sería la base interna. ¿Cómo se llama este foramen? ¿Qué le puedo señalar aquí? Foramen magno. El foramen magno, muy bien. Bueno, aquí tenemos, esto sería el tallo cerebral. Entonces, en la parte superior tengo el mesencéfalo. Este corresponde al puente o protuberancia y en la parte inferior la médula oblongada. Entonces la médula oblongada va a tener estas dos estructuras que acabo de señalar que corresponden a las pirámides y lateralmente, voy a borrarlas aquí, voy a tener esta estructura que corresponde a la oliva. La parte más inferior del tallo corresponde a la médula espinal, donde voy a encontrar unas astas. Las astas posteriores corresponden a la vía sensitiva y las astas anteriores corresponden a la vía motora. Entonces la información baja a través de la corteza, pasa por el tallo, pasa por el puente y si es motor, o sea serían efectores, pues se va hacia la parte anterior y cumpliría su acción. Y si es sensitiva, va por la parte posterior, subiendo hasta llegar al área que corresponda. Bueno, aquí vemos prácticamente lo mismo. Lo que les quiero mostrar aquí es este espacio que yo les decía ahorita, que se llama la decusación piramidal. ¿Qué significa eso? Que allí las pirámides se cruzan sus fibras, sus tractos. Al cruzarse, entonces van a permitir que un componente de fibras se haga contralateral y otras continúen por él. O sea que de aquí, desde este punto hacia abajo, sería la médula espinal. ¿Cómo se llaman estas estructuras que están presentes en el cerebelo que
corresponden a esto mismo en el encéfalo, pero con un nombre distinto. ¿Fisuras? Estos de acá, ¿cómo se llaman en el encéfalo? ¿Óculo? En el encéfalo se llaman giros, aquí se llaman folias. ¿Y cómo se llama este espacio? Y el espacio que hay aquí. ¿Así son fisuras? Esos son fisuras en el encéfalo y en el cerebelo se llama fisuras. Y en el encéfalo se llaman Surcos. surcos. Vamos a ver qué más les puedo mostrar aquí. A ver. Nada más para mostrarle, chicos. Bueno, en esta vista para completar, veríamos acá, este es el mesencéfalo, este sería el puente y este sería la médula oblongada, que los tres forman el tallo. Aquí, en este espacio que yo le señalo, corresponde al cuarto ventrículo, que estaría limitando la parte posterior del tallo cerebral con el encéfalo. O sea que el líquido cefalorraquídeo pasa por los ventrículos laterales, pasaría por el tercer ventrículo y luego descendería por aquí. Y luego él sigue a través de la médula espinal. Porque recuerden que la médula espinal también tiene meninges, entonces esas meninges van a permitir que el líquido cefalorraquídeo circule a través de él. Chicos, aquí ya no tengo más que mostrarles. Profe, Dímelo.